Mamá preguntó cuándo conocería a mi novio. Cuando dije que estaba en la cárcel, se atragantó con su ensalada. La lechuga se fue por el lado equivocado y mamá empezó a toser tan violentamente que papá tuvo que darle palmadas en la espalda mientras ella luchaba por respirar. En la cárcel, jadeó entre tosidos. ¿Qué quieres decir con que está en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo estabas planeando mencionar esto? Había estado evitando esta conversación durante 8 meses. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada pregunta casual sobre mi vida amorosa había sido respondida con respuestas vagas y cambios de tema. Cuando mamá preguntó sobre traer a alguien a la cena de Navidad, dije que estaba visitando familia. Cuando se preguntó por qué nunca lo había conocido, alegué que nuestros horarios nunca coincidían. La verdad era mucho más complicada de lo que podía explicar. Alejandro había sido arrestado por cargos de drogas la semana antes de que fuera a presentárselo a mis padres. No por usar drogas, sino por venderlas, específicamente vendiendo analgésicos recetados que había estado robando de la clínica veterinaria donde trabajaba como técnico. La redada del FBI ocurrió a las 6 de la mañana un miércoles, y de repente el hombre con quien había estado saliendo durante un año estaba enfrentando cargos federales y una posible sentencia de 10 años. Pero esto es lo que lo hizo peor. Sabía que algo estaba mal durante meses. Alejandro siempre tenía cosas caras que no podía permitirse con un salario de técnico veterinario, ropa de diseñador, un apartamento lujoso, una moto nueva que pagó en efectivo. Cuando preguntaba sobre sus finanzas, bromeaba sobre ser bueno con las inversiones o tener parientes ricos. Había elegido creerle porque la alternativa era demasiado aterradora de considerar. ¿Cuánto tiempo ha estado en la cárcel?, preguntó papá, dejando su tenedor con la precisión cuidadosa de alguien tratando de mantener la calma. Y más importante, ¿por qué todavía lo llamas tu novio si es un criminal? La decepción en su voz fue aplastante. Mis padres me habían criado para tomar buenas decisiones, asociarme con buena gente, construir una vida estable con alguien digno de respeto. La explicación salió a borbotones. ¿Cómo Alejandro había sido arrestado 8 meses atrás? ¿Cómo lo había estado visitando 2 veces por semana en la cárcel del condado, poniendo dinero en su cuenta de la cantina, aceptando llamadas por cobrar que costaban 15 euros cada una? ¿Cómo había contratado un abogado con mis ahorros, convencida de que todo era un malentendido que se resolvería rápidamente? La cara de mamá pasó por varias expresiones mientras hablaba. La confusión dio paso al horror, que se transformó en algo que se acercaba al pánico. Estuviste saliendo con un traficante de drogas por más de un año. ¿Lo has estado visitando en la cárcel? ¿Qué pasa si la gente se entera? ¿Qué pasa si esto afecta tu trabajo, tu reputación? Ahí fue cuando tuve que explicar la peor parte. Alejandro no era solo mi novio, era mi prometido. Me había propuesto matrimonio 3 semanas antes de su arresto, y yo había dicho que sí. El anillo de compromiso estaba en mi joyero en casa porque usarlo en las cenas familiares se sentía como mentir por omisión. Había planeado presentarlo como mi futuro esposo, no como un interno cumpliendo tiempo por cargos federales de drogas. La reacción de papá fue inmediata y volcánica. ¿Estás comprometida con un delincuente? ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que esto significa para tu futuro? Verificaciones de antecedentes, autorizaciones de seguridad, licencias profesionales. Estar casada con un traficante de drogas condenado te seguirá por el resto de tu vida. La conversación se descontroló cuando surgieron más detalles. Cómo Alejandro me había estado usando como su coartada, alegando estar en mi apartamento durante momentos en que realmente estaba haciendo tratos de drogas. Cómo mi nombre había surgido durante la investigación del FBI como posible cómplice, aunque nunca se presentaron cargos. Cómo había sido lo suficientemente ingenua para creer sus explicaciones sobre ingresos misteriosos y comportamiento sospechoso. Mamá estaba llorando cuando terminé de explicar todo. ¿Cómo criamos a alguien con tan mal juicio? ¿Cómo no viste las señales de alarma? Los traficantes de drogas no hacen buenos esposos, cariño. Hacen buenas historias en podcasts de crímenes reales. Papá estaba investigando abogados defensores criminales en su teléfono, convencido de que iba a necesitar protección legal, pero la verdadera conmoción vino cuando expliqué mi plan. No estaba planeando romper con Alejandro, estaba planeando esperarlo, casarme con él cuando saliera en 3 a 5 años con buen comportamiento. Creía sus promesas de que la cárcel lo había cambiado, que había aprendido la lección, que podríamos construir una vida limpia juntos cuando terminara su sentencia. La intervención comenzó esa noche. Papá llamó a su amigo abogado sobre las implicaciones legales de estar casada con un delincuente condenado. Mamá investigó estadísticas sobre tasas de reincidencia para delincuentes de drogas. Mi hermano, quien había estado escuchando silenciosamente todo el desastre, buscó artículos sobre esposas de reclusos y los patrones psicológicos que las mantienen atrapadas en relaciones destructivas. A medianoche, mi familia me había presentado tanta evidencia sobre la futilidad de esperar por Alejandro. No podía ignorar más la realidad. El hombre que pensé que amaba me había estado usando como cobertura para actividad criminal. El futuro que había imaginado estaba construido sobre mentiras, manipulación y decisiones terribles que nos perseguirían para siempre. Rompí con Alejandro durante las horas de visita el siguiente fin de semana. Se enfureció, amenazó, luego rogó, pasando por cada táctica de manipulación que había funcionado conmigo antes. Pero sentada en esa sala estéril de visitas de la cárcel, usando el anillo de compromiso por última vez, finalmente lo vi claramente.